Bien, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver esta resolución 14 del SRI sobre el efecto que va a causar en los contribuyentes. Un poco vamos a interactuar para ver qué casos de uso tienen desde su punto de vista. Obviamente vamos a también dar nuestro criterio específicamente sobre la pregunta en el momento. En el momento se interpreta de varias formas. He visto también cómo lo han hecho la explicación otros colegas y realmente ahí hay que aclarar porque eso es determinante. Determinante en el sentido de que si el propio web service del SRI no está hábil, en ese momento no se va a poder transmitir el documento. Preparándonos sobre todo a cómo podemos un poco guiar a nuestros clientes, ¿ok? Entonces, bien, en la resolución 14, que creo que todos la hemos visto, ya hemos estado escuchando prácticamente ya 20 días de este tema, hemos venido analizando, revisando, y aquí lo que les preparé, permítanme les comparto, es una hojita de resumen desde un punto de vista lo que afecta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que trata esta resolución? Ya todos sabemos, trata de normas para la anulación. Ahora, aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál consideramos que es la intención real de ser un poco estrictos con el consumidor final, con el hecho de que si se transmite el documento ya no lo puede ni anular ni hacer una nota de crédito? Me gustaría que escriban para ir un poco analizando entre todos, ya que esto es algo que no está escrito, pero viene a estar implícito en el efecto. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Si alguien quiere hablar, puede hacerlo, o si alguien quiere escribir, pues yo le leo lo que escribe. Por ejemplo, un compañero, Darío, dice, evitar la evasión fiscal. Es un muy buen punto. ¿Desde qué punto, por ejemplo, Darío manifiesta que es evitar la evasión? Al identificar a la persona, ya se puede hacer un seguimiento, se empieza a acumular los valores. Entonces, esto es importante ir definiéndolo porque es así como tenemos que hacer entender al contribuyente. El tema del consumidor final, personalmente creo que o será muy difícil que lo corrijan. Habrá que ver qué pasa debido a la presión que va a existir. Pero claro, miren, Jenny dice, muchas personas eliminan las notas al consumidor final. Las eliminan obviamente por hacer el tema de elevación, no pagar el IVA, disminuir sus ingresos, es decir, incumplir la normativa. Todo este tipo de cosas que ya nosotros sabemos la razón real es justamente lo que tenemos ahora que tratar de mejorar, porque si existe algún ajuste a esta metodología actual, será leve, porque esto se viene con fuerza. Justamente hoy compartieron un proyecto de ley que viene a ser bastante, que es drástica, se puede decir así, respecto al manejo de los fondos, el dinero, las utilidades acumuladas. Todo eso lo hago referencia, es porque el control viene acompañado de la tecnología. Y al venir acompañado de la tecnología hace que sea más rápido, que sea sumamente eficiente y que esto debe ponernos, o les recomiendo que tomemos una posición de mejorar o de transmitir la cultura hacia el contribuyente. Yo entiendo y quizás algunos están pensando ahora mismo, ¿cómo le hago entender al cliente X o al cliente Y? Porque cada uno tiene una formación, tiene ya hasta costumbre, podemos decir, pero esto va a causar un problema en lo operativo, porque el hecho de no permitir o de ser puntuales en el consumidor final definitivamente causa dos cosas, lo que ya estuvieron comentando. Disminuye totalmente la evasión, pero traslada el problema operativo, porque ya me imagino a algunos contribuyentes diciéndole, bueno, el SRI obliga a esta resolución, pero entonces usted deme una solución, deme una opción. Me imagino ya a algunos contribuyentes actuando de esa manera, exigiendo prácticamente, ni siquiera preguntándole, exigiéndole que como asesor o como contador, usted le entregue una solución, cuando en realidad no se puede solucionar algo
que ya viene efecto propiamente de la tecnología o vienen los controles. Entonces, la intención definitivamente de eliminar el consumidor final es estrictamente por control, tanto al emisor como al receptor, ¿verdad? Porque aquí va también a haber el efecto de que muchas personas que siempre compran a consumidor final, a pesar de que donde lo hagan, el documento sea legal, sea válido y se declare, a pesar de eso, muchas personas utilizan esta figura es para no figurar, por así decir, ya con montos de transacciones económicas, porque van a haber personas que quizás pasan viajando, comiendo en restaurantes, comprando ropa, es decir, llevan una vida cómoda en donde, según los montos, puede ser sujeto de revisión, porque no puede ser lógico que alguien de pronto solo tenga recursos para comprar, y quizás sus ingresos no están formalizados. Por supuesto que de poder se puede, y claro que existe. El tema aquí es que el hecho de que exista, que no hay ningún problema con eso, pero tiene que haber siempre la formalización del ingreso, porque es allí en donde ahora está atacando fuertemente el ente de control. A la raíz del problema, se está cerrando el círculo. Antes era el documento, la factura. Ahora el círculo se está cerrando en el dinero, en el origen del dinero, porque es allí en donde empieza y finaliza el ciclo económico de una transacción, el cual tiene que generar un impuesto, obviamente según los montos que cada contribuyente maneja. Fanny, ¿tiene alzada la mano? Sí, buenas noches, ingeniero Marlon. ¿Cómo Diga. está? Sí, justamente respecto a esto yo quería hacer un comentario porque el caso exclusivo es de una ferretería que tengo yo un cliente. Las ferreterías, o sea, por lo general deme un tornillo, deme una libra de clavos y facturan a consumidor final. Y ha pasado, tengo los casos de que ya facturaron una libra de clavos de 3 pulgadas, pongo en el ejemplo. Y después el cliente dice, no, sabe que no ha sido de 3, deme el de 6. Claro. No puede eliminar la factura porque está a consumidor final. No puede hacer nota de crédito. ¿Qué hacer en esos casos? Va a haber bastantes problemas con respecto incluso al inventario, porque ese inventario ya salió, pero va a retornar y va a salir otro con otra medida. Ya, su pregunta es muy buena y justamente esa es la raíz del problema que vamos a tener todos, porque en todo negocio en donde se venda o se haga transacciones pequeñas, va a suceder esto. Por ejemplo, en el consumo masivo, que también es otro segmento que va a ser muy, muy afectado con esta situación. Entonces, lo que preparé, que ya un poquito ya más adelante lo voy a mencionar, lo tengo aquí en unos cuadros que hice, para poder analizar y ver cómo podemos actuar en base a al caso que usted comentó, que es el caso más común, ¿ya? Entonces, solamente avancemos aquí en el tema del punto del consumidor final y podemos ver opciones, ojo, son opciones sugeridas desde lo operativo, porque bajo la normativa actual de esta resolución no existe opción, o sea, es decir, el proceso está definido de una manera muy cerrada, muy estricta. Entonces, lo que vamos a analizar desde el punto de vista de nuestra recomendación como empresa inclusive de tecnología, es que, claro, si usted ya autoriza el documento, anularlo no puede, hacerle nota de crédito tampoco puede. Entonces, la única opción que pueden manejar es el hecho de que la transmisión tiene que ser durante el mismo día, ¿ya? La transmisión tiene que ser inmediata, si bien es cierto, así se especifica, pero de manera técnica, con que sea el mismo día, ya que el control siempre va con las fechas. Entonces, una fecha restada con una misma fecha siempre va a ser 0. Por lo tanto, se interpreta que la transmisión puede ser el mismo día, es decir, tiene que esperar, o inclusive yo le diría, ya mucho depende del software que utilicen. Entonces, que haga la transacción, cobra, y una vez que cobre, transmite el documento. Es una de las maneras que puede
tratar de acoplarse. Por eso es que, justamente por eso es que lo más probable existan muchísimos problemas con la plataforma. El primer día, así, pero tengamos en cuenta esto, el primer día que por alguna razón el portal del SRI no esté funcional y no recepte la transmisión, ese día se corrige esta normativa, porque es como cuando quitaron lo de los TXT recibidos, cuando quisieron quitar, porque definitivamente lo quitaron y eso fue un problema, ya que todos en el aspecto contable, desde el punto de vista del control, utilizamos mucho el archivo TXT, sea que descarguemos o no los XML de compras. Entonces, aquí hay que un poco esperar. El problema es que hasta esperar y a ver si es que sucede, eso solo es una posibilidad. Y hasta mientras estamos sujetos a sanción. Entonces, por eso es que hay que primeramente tener claro cuál es el fondo del consumidor final, que es el que va a causar problemas, como en el caso que comentó la compañera, es el hecho de identificar al comprador y de evitar un poco la evasión desde el contribuyente. Ya está por aquí el ingeniero Roberto, vamos también a escuchar la opinión de él como para después de esta pregunta ya ir profundizando y llegar a la parte práctica que justamente podemos ver opciones viables. Recordemos, esto solo lo que hacemos hoy es un análisis para tratar de tener opciones viables y que estén apegadas a la normativa. Ingeniero, bienvenido, y ¿cuál es su postura respecto a la pregunta planteada? Y quiero inicialmente que recordemos el tema conceptual. Yo soy muy amigo del asunto de las definiciones, del asunto de los conceptos, porque eso a mí me da claridad para poder entender los procedimientos. Yo pregunto mucho para entender estos procedimientos y una de las cosas que yo llevo como práctica es el de las definiciones, la de los conceptos, las clasificaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante tener en consideración que el término general es el de comprobantes electrónicos. ¿De acuerdo? No debemos olvidar eso. Comprobantes electrónicos. Dentro de los comprobantes electrónicos tenemos justo lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Tipos de comprobantes electrónicos. Tenemos a los comprobantes de venta, tenemos a los comprobantes de retención y tenemos también a los documentos complementarios. Existe dentro de la resolución 14 del año 2025, emitida por parte de la Administración Tributaria, unas indicaciones tanto para lo que son comprobantes de venta como también para lo que son los documentos complementarios. En este caso, el uso de la nota de crédito. Por ejemplo, aquí en la interrogante, donde podemos leer cuál es la intención de limitar la anulación del consumidor final. ¿A qué nos estamos refiriendo? Dentro de los comprobantes electrónicos nos estamos refiriendo a las facturas, a los comprobantes de venta, no a los otros documentos o comprobantes electrónicos. Ahora, en la práctica existe una brecha marcada con relación a lo que tenemos en esta disposición, porque la limitación tecnológica no solamente la vive el contribuyente, también la vive esta limitación tecnológica, esta saturación, esta llamada también en ocasiones intermitencia del sistema tecnológico de la administración tributaria. También lo vive la administración tributaria, también lo vive el SRI, de tal forma que es un riesgo compartido, es una responsabilidad compartida, que a veces nosotros sentimos que únicamente esa responsabilidad nos la están endosando a nosotros como contribuyentes y a nosotros también como contadores o asesores. De tal forma que
a pesar de no haber tenido en la actualidad ninguna modificación en cuanto a los plazos establecidos, tanto para la anulación, porque recordemos que a pesar de la trascendencia que ha tenido con relación al tema de la transmisión, la resolución originalmente ha sido concebida para tratar aspectos relacionados con la anulación de los comprobantes electrónicos. Y es allá al final, en una de sus disposiciones, donde elimina una frase de la resolución anterior del SRI en cuanto al tema de los 4 días, que antes eran las 72 horas. Sin embargo, miren, a pesar de que es un tema que está al final, es el que ha causado mayor conmoción, es el que ha causado mayor preocupación, sabiendo que originalmente, repito e insisto, la resolución está orientada al tema de la anulación de los comprobantes electrónicos, tanto los comprobantes de venta como también los documentos complementarios. Y es lo que, repito, ha causado conmoción. Y yo comparto el criterio porque coincidentemente hemos estado conversando con algunos clientes, sobre todo dedicados a la comercialización de productos de consumo masivo. Más allá de lo que se esté implementando por parte de quien nos provee del sistema contable, más allá de eso, también estamos trabajando en un esquema de trabajo que, repito, coincide con lo que acaba de manifestar el ingeniero Bedón. ¿Y a qué me refiero? Que estamos cambiando, y lógicamente todo hábito nuevo requiere de su tiempo, así como también de voluntad. ¿Y qué es lo que se está propiciando? Justamente el que ya no como antes, primero emitimos el comprobante y después cobramos, sino primero cobrar, asegurarnos de que la transacción esté correcta y luego poder emitir el comprobante de venta. Sobre todo, cuando se trata de comprobantes de venta que han sido emitidos al consumidor final. Otra estrategia que están adoptando algunos contribuyentes es la de pasar por alto el tema de los $50 y para cualquier situación tratar de tener alguna herramienta de remediación, igual emitir con los datos del cliente. Esa sería la otra alternativa, e inclusive van a hacer unos comunicados que por favor ingresen o entreguen su información para poder generar el comprobante de venta respectivo, el comprobante de venta contribuyente. Esas son las dos situaciones que de alguna manera se están generando para enfrentar estas contingencias que vamos a vivir, y que, bueno, por parte del SRI la esperanza es de no tener ningún tipo de contrariedad, ningún tipo de choque tecnológico, ningún tipo de deficiencia en el proceso de transmisión de los comprobantes electrónicos, fundamentalmente en los comprobantes de venta, situación que todos lo esperamos, ¿no? Sin embargo, como lo dijo el ingeniero Bedón, de darse este tipo de situaciones que están dentro de las probabilidades, dentro de la lógica, porque así lo marca la historia, porque así lo marca la estadística, porque no es la primera vez que hemos tenido intermitencias o algún tema de limitación con relación al uso del portal de la administración tributaria. Lógico, pues es normal que se piense en ese instante ante una evidencia, ante una realidad, en hacer alguna modificación que torne un poco más flexible el manejo de las transacciones. Algunas personas me indicaban que, bueno, por lo menos que lo dejen para 24 horas, por lo menos, pero hasta ahora no hemos tenido ningún cambio. Estamos a escasos 2 días ya para terminar el mes, y para empezar desde el 1 de agosto, 1 de agosto, como ustedes prefieran decirlo,
ya para empezar aplicando directamente lo que se establece en la normativa, ¿no? En esta resolución, que va de la mano con lo que dice la ley de régimen tributario, el reglamento para su aplicación, así como también el reglamento de comprobantes de venta. Eso a manera de introducción para poder continuar con este diálogo, más allá de hacer una exposición, que ya hicimos pues esta exposición en una reunión anterior. En todo caso, igual tengo la información para poderla compartir. El compañero Alfredo, el ingeniero Alfredo, tiene la mano levantada. Con todo gusto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con lo que les estaba escuchando sobre de los planes de contingencia que podrían haber, con la parte en la que primero se tendría que cobrar y luego emitir la factura para poder para no poder anular un consumidor final. Bueno, yo tengo clientes que son de supermercado y esas contingencias son casi que imposibles. Imagínense que en el momento también hay clientes, esos mismos clientes de supermercado, que tienen el servicio a domicilio, ¿cierto? Entonces los llaman por teléfono, les dicen una cosa y ellos facturan, y a veces quien hace la llamada es un empleado, o sea, ni siquiera es el mismo dueño de la casa, o sea, no habría cómo identificar eso. Imagínense, toman el pedido y luego de unos 5 o 10 minutos la empleada dice, no, ¿sabes qué? Me olvidé de la leche, o me olvidé de una cubeta de huevo. ¿Cómo se procede ahí? Yo creo que el Servicio de Rentas Internas debería, en su resolución, sí, está bien que la transmisión sea en el momento, pero debería de permitir que hacer una sección para este tipo de negocios, porque sería casi imposible. Imagínense el comisariato. Bueno, de pronto mi comisariato, Supermax, de pronto a ellos no les va a interesar, porque a lo mejor ponen un anuncio ahí que no hay devolución y listo. Pero otros negocios pequeños, ¿qué les va a afectar eso? Imagínense una cola esperando ahí que el cliente cambió el producto, ¿no? Eso va a ser un desbarajuste. Entonces, yo pienso que el Servicio de Rentas Internas sí debería de permitir de hacer una excepción, que las facturas se deberían de transmitir en el mismo día hasta las 23:59 del día. Yo creo que esa sería una de las opciones que podría el Servicio de Rentas dar. Porque como decía el ingeniero Bedón, tecnológicamente el día, cuando uno resta en el día, igual va a ser 0. Entonces, esa podría ser la opción. Y va a haber muchos problemas en este tipo de negocios de consumo masivo. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, estimado ingeniero. Efectivamente es parte de lo que anhelamos, porque como lo había indicado, pues hay una brecha que se está haciendo más pronunciada entre lo que establece la normativa y lo que vivimos en la práctica. Sin embargo, también aquí, hasta que no se pueda experimentar estas limitaciones, debemos también recordar, lamentablemente, si se quiere, depende del punto de vista que cada uno tenga, que el tema tributario forma parte del derecho público, y lamentablemente, insisto, en derecho público tenemos que hacer lo que está escrito, más allá de nuestros afectos y desafectos, afinidades o no afinidades. En todo caso, comparto con usted el malestar, porque justamente dentro de uno de los clientes que tiene esta actividad de productos de consumo masivo y en un lugar donde tenemos las conocidas ferias, en donde las personas
salen a la ciudad de las comunidades los sábados, los domingos, y eso de allí es un movimiento muy, muy fuerte, muy fuerte. Estamos nosotros dándole la vuelta al asunto para tratar de mitigar un poco lo que se nos viene, ¿no? Lo que se nos viene. Ahora, si lo quiero ver por el lado amable, como decían en la televisión, si lo quiero ver por el lado amable, hay cosas que quizás con el tiempo las vamos a ver de buena forma, ¿no? Porque si otros pueden, ¿por qué si otros pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Y me refiero a aspectos logísticos, a aspectos administrativos, a aspectos relacionados con la atención al cliente, ¿no? A veces también nosotros hemos enseñado, hemos acostumbrado al cliente desde nuestra informalidad para que ellos también manejen esa informalidad, si es que queremos ver la parte que se rescata, ¿no? Entonces esto como que también de alguna forma nos lleva, porque he visto en algunos lugares, como mencionaba el ingeniero, como el comisariato, entre otros parecidos, no sé exactamente si es en el comisariato, en donde, por ejemplo, ellos primero le hacen la cuenta, le muestran a usted en la pantalla cuánto es, cobran y al final le generan o le imprimen la factura, ¿no? Un poquito como para ratificar o para reforzar el asunto que si otros pueden, ¿por qué yo no puedo? Y no es tema de tecnología tanto, porque nosotros también tenemos el software para facturar. Entonces, ahí también es un asunto de control interno, de procesos administrativos posiblemente, ¿no? Como para tratar de buscar algo favorable para nosotros, ¿no? Y no sentirnos tan agobiados por el tema en la práctica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas otras preguntas. Por ejemplo, la compañera Liliana, y vamos entrando ya a los modelos, a los ejercicios que tiene el ingeniero Marlon, y con eso se van a contestar muchas preguntas, pero en todo caso las leo. La compañera Liliana dice: buenas noches, con el tema de los contribuyentes que emiten nota de venta, ¿seguirá siendo válido o existe algún tope de facturación para ellos? Sigue siendo válido, no hay ningún problema. Recordemos que los contribuyentes que se encuentran como RIMPE, negocio popular, pueden emitir o notas de venta físicas o facturas electrónicas. En ambos casos están grabadas con tarifa 0% del IVA, y en ambos casos, sea que emita nota de venta física o factura electrónica, no están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta y mucho menos del IVA, porque están grabados con tarifa 0%. La compañera Karen nos consulta, nos pregunta: en el caso que no se autorice en el mismo momento X, en el momento mismo, por X problemas del sistema y en el enlace, ¿qué se debe hacer? El que realizó esas modificaciones a la normativa, estoy segura que nunca en su vida ha realizado operativamente facturación, y es la voz de la angustia y sobre todo de la indignación de la compañera Karen. Y ya la respuesta la dio el ingeniero Bedón. Por allí todavía tenemos una salida, a menos de que ya se pongan demasiado exquisitos, porque normalmente cuando hemos tenido las notificaciones por parte del SRI por la emisión extemporánea o tardía de los comprobantes de venta, cuando nos llega el documento, el tema sí lo hacen por fechas. Ahora, repito, tan solo que se pongan muy exquisitos y que ahora también le coloquen la hora, allí sí, no sé qué tan probable sea, de acuerdo también con la experiencia del ingeniero Marlon, pero ahí estaría la respuesta, ¿no? Si lo hacen por día, quiere decir que podría ser un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Técnicamente no tengo en este momento los términos correctos, pero ¿qué es lo que yo he conversado también con algunas empresas que manejan sistemas contables? Y aquí es un tema interesante también, ¿no? Fíjense ustedes, una cosa, y son los riesgos, no son los sistemas contables estándar. Los sistemas contables estándar que a veces los compramos nosotros, lógicamente por más económicos, y otra cosa son aquellos sistemas que se van adaptando a la necesidad de cada negocio, en donde usted puede exigir un poco más. Eso es como cuando usted compra una camiseta talla única
Y si no le quedó, si le quedó muy grande o muy pequeña, ya lamentablemente pues no es culpa porque es talla única, es talla estándar. Lo mismo puede suceder a veces con estos programas o software de contabilidad. Que he estado conversando yo con unas 2 empresas que proveen sistemas contables, pero no genéricos, sino ya específicos dependiendo de la empresa. Ellos están ya trabajando para sus clientes a través de un mecanismo, no recuerdo el nombre, es un mecanismo como por debajo de la mesa, en donde el cajero está facturando, y por debajo de la mesa el sistema va autorizando. Puede que haya un poquito de retraso, me contaban en el asunto de la autorización, porque a veces al primer intento puede ser que no se autorice, ¿no? Y recuerden que el sistema tiene 3 intentos para poder enviar a autorizar, o la palabra correcta es transmitir, y si no se bloquea, entonces pues, se puede ser que haya un retraso, ¿ya? Entonces no habría problema en ese sentido, porque como va a ser transmitida el mismo día, pues no habría diferencia de días, ¿no? A menos, repito, que se pongan exquisitos y también ahora lo quieran poner con minutos y con segundos, ¿no? Pero no creo que sea ese el caso. La compañera Lidia, ya para continuar con el ingeniero Marlon, dice: buenas noches, ¿qué pasa con los obligados a retener si la factura la emiten el día 5 de agosto? ¿Deben emitir la retención el mismo día? Y si no asoma en la página del SRI, tiene 5 días, la compañera Paola, un gusto saludarle, tiene 5 días para emitir la retención. Lo de los 5 días para la emisión se mantiene, sí se mantiene. Ya, la compañera Patti dice: los negocios populares, ¿a partir de qué monto están obligados a emitir notas de venta? $12 en adelante, ¿no? $12. Ahí está la respuesta, compañera Patti. ¿Dónde ponen la hora? Sí, justamente eso les quería mostrar ahora. Claro, ya pasamos a eso entonces. Repito, dice, ahora la compañera Andrea dice: si hago las facturas entre las 8 a 7 p.m. y las autorizo a las 11, no habría multa. Entonces RIMPE Negocio Popular no tiene un tope de monto, no hay un tope para emitir. Obviamente Negocio Popular siempre que no se pase de $20,000 al año, pues no, porque si no ya pasa a RIMPE Emprendedores. Pero por factura, si usted puede hacer una sola nota de venta de 20,000 y ya se fue a emprendedor, pero no hay ningún límite, ¿no? Tenemos algún inconveniente en los que utilizamos el facturador del SRI. Ya el sistema LSR ya no va a emitir el XML para descargarlo. Ya vamos a responder esas preguntas. Adelante, ingeniero Marlon. Bien, a ver, ahora justamente puedo decirles, y prácticamente vamos a en este momento junto con ustedes, porque no había caído en cuenta. Verán, acabo de darme cuenta algo súper interesante, que prácticamente responde la pregunta y no solo la responde, la demuestra. Y les digo porque en este momento, mientras estaba un poco analizando el planteamiento que hizo el compañero y un poco también retroalimentando, miren, me acabo de dar cuenta y de forma técnica les digo y les confirmo lo que justamente estoy colocando en la pantalla. Verán, en un XML que de un comprobante de venta, como dice el ingeniero Roberto, que obviamente abarca todos los documentos que por ahora son electrónicos: factura, retención, nota de crédito, ¿ya? De forma técnica les confirmo y obviamente los invito a validar lo que les estoy comentando. Si usted coge un XML y lo abre con un bloc de notas o lo abre en el navegador, uno que ya se ha autorizado, ustedes pueden ver que dentro del archivo del XML hay 2 fechas que corresponden en este caso con la que nos han controlado y ya han hecho algunas sanciones. Allí consta la fecha de emisión y la fecha de autorización, que en sí es la fecha de transmisión. Y prácticamente en este momento en conjunto estamos entendiendo que no importa la hora que usted lo transmita, siempre que sea el mismo día. ¿Por qué?
porque según la ficha técnica del XML, cuando enviamos el documento electrónico, no se registra la hora. Por lo tanto, no importa la hora en que usted emita el documento, siempre que lo transmite el mismo día, no habría objeto ni forma de demostrar, en este caso del ente de control, de que usted lo emitió, digamos, a las 8 de la mañana y lo transmitió a las 10 de la noche, porque se va a ver como estamos viendo en la pantalla. No sé si me hice entender esa parte. ¿Ya? Y como les decía, ¿no? Justamente el compañero Alfredo hizo un comentario tipo reflexión que dijo, ¿cómo es que puso esto? Donde colocan la hora en la fecha de emisión estamos fritos. En ese caso, sí. Entonces, pero obviamente para eso debería haber un cambio en la ficha técnica, cosa que es muy compleja, muy compleja. Eso sí me atrevería a decir es más fácil es que regulen el tiempo de la transmisión a que hagan el cambio en la ficha técnica. Eso es mucho más difícil, más largo. Entonces, ingeniero Marlon, aquí también, por ejemplo, es un tema interesante la parte de arriba, lo que dice offline, para contestar la pregunta de compañera RP. Dice, sí importa, porque si va un empleado del SRI y hace una compra y pide la factura, se va a dar cuenta que no está autorizado y clausurado el negocio. Bueno, eso es discutible y por eso le pedía que retrocedamos un poco a la parte superior por el esquema que actualmente manejamos, ¿no? Es el esquema offline. Y si yo me pusiera a hilar más fino todavía y yo, por ejemplo, fuese exagerado, es imposible que salga todo en el mismo instante porque aunque sea 5 segundos, se demora en transmitir el comprobante de venta. Entonces, aunque sea, si yo me pongo más exquisito, así a ser más minucioso, a hacer una auditoría informática, nunca, aunque la ley dice, aunque la normativa dice en el mismo momento, claro, en el mismo momento la envío, pero no regresa en el mismo momento ya transmitida, no necesariamente. Yo la envié, pero no regresa todavía. Entonces, depende del esquema, ¿no? Tenemos el esquema online, en donde la autorización la generaba, allí sí la generaba el SRI, ¿no? Cuando la devolvía. Ahora, la autorización la genera el sistema que la factura. Lo que nosotros, recordemos, hacemos actualmente no es pedir autorización al SRI. Lo que nosotros hacemos es informar al SRI que hemos emitido una factura electrónica para que ellos también la registren en su base de datos. De tal manera que una factura, aún sin haberla transmitido y aún incurriendo en alguna infracción tributaria por no transmitirla en el mismo instante, no la invalida a la factura. O sea, yo puedo llevarme una factura que la otra persona todavía no la ha autorizado, así sea por minutos o por segundos o por horas, y la factura sigue siendo válida. En ninguna normativa dice que la factura en un esquema offline, por no haber sido transmitida, no es legal. ¿Por qué sí es legal? Porque ya en el momento en que se la graba, y para poder generar de cualquier sistema una factura electrónica, primero usted debe haber configurado su firma. Por eso cuando se emite la factura en el esquema offline, antes de haberla transmitido, ya en ese instante ese documento XML tiene su firma electrónica. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener claridad entre la diferencia entre el esquema offline y el esquema online. Y en unos minutos le damos paso al compañero, al ingeniero Jaime Ramos y a la ingeniera Gina Cadena, con todo gusto en unos minutos, para que el ingeniero Marlon nos explique este tema de la factura offline. Ya, muy bien. A ver, aquí justamente reforzando lo que les explicó el ingeniero Subía, solo para que entendamos, cuando inició la facturación electrónica, el SRI, digamos, si en un día recibía 1 millón de facturas, el SRI tenía que dar 1 millón de respuestas. Es decir, era obligación de que por cada documento ellos generaban el número de autorización y lo devolvían, ¿verdad? Eso no funcionó. Solamente con los grandes contribuyentes
se saturaron de forma tecnológica, y justo porque se saturaron solo con el segmento de los grandes contribuyentes, es que cambiaron al esquema offline. ¿Cuál es la diferencia? En que en el esquema offline, como dijo el ingeniero Roberto, el contribuyente que genera la factura solo informa, es decir, transmite el documento en donde ya el sistema propiamente genera, según la estructura de la ficha técnica, genera la autorización y le envía al SRI. Entonces, el SRI, ¿qué dice? Yo solo te voy a responder cuando exista alguna novedad en el documento. Es decir, si enviaron, por ejemplo, un RUC inválido o un establecimiento cerrado, o el XML está mal formado, es decir, temas específicamente técnicos. ¿Qué efecto causa? Que si en el esquema offline, fuera de línea, le envían 1.000.000 de facturas en el día, el SRI ya no tiene que responder nada. Simplemente responderá tal vez 1.000 respuestas, pero de documentos que tienen novedades. Por eso se cambiaron al esquema fuera de línea. Esa fue la razón. Nace de un tipo técnico. Entonces es importante entender, porque justamente allí radica el planteamiento que leí del compañero Jorge Ron, que vi que él manifiesta justamente esta parte. Es como que dice, ustedes no pueden obligar a transmitir en el momento, porque el esquema que legalmente ustedes nos han dicho que es el que tenemos que trabajar es fuera de línea, justamente para dar ese espacio tanto de ellos como control y nosotros como contribuyentes. ¿Por qué? Porque supongamos que yo estoy facturando y se me fue el internet, y como dijo un compañero en el ejemplo que estaba haciendo en una pregunta, dice, o sea que se me fue el internet, ya, y llega un fedatario, el documento va a salir con número de autorización, pero o sea que yo por no tener internet ya estoy expuesto a una clausura. Entonces son situaciones también que radican en lo extremo. Entonces considero que justamente, sin saber hoy, porque estamos 29 de julio, ¿no? Yo considero que la cantidad de problemas que va a generar y los reclamos y el malestar que los contribuyentes lo vamos a hacer notar, yo pienso que el tema de la transmisión probablemente se regule, pero por lo menos a hoy y por ahora, durante el mismo día, al no existir la hora en la fecha de emisión en el XML, no hay forma de diferenciar que no fue en el mismo momento. Y un segundo de diferencia en derecho es lo mismo un segundo que una hora, porque ya no cumple la condición que es en el mismo momento. Entonces, bajo esa premisa analizada, obviamente aquí con ustedes, es un poco una opción que por ahora podríamos considerar, hasta estar pendientes que se regule por lo menos el tiempo. Ahora, algo que el ingeniero reforzó también es que en una factura electrónica en realidad tiene 4 fases, ¿no? La generación es cuando se la crea, firmado es cuando se firma electrónicamente. Aquí la factura ya es legal, aquí la factura es legal, porque aunque no se haya notificado, es el envío por correo o portal del contribuyente, ¿no? Porque sí sabían que es obligatorio que el contribuyente dé un portal de descarga o que haga la notificación por correo o por WhatsApp, pero tiene que notificarse. Y la transmisión ya solo es el envío al SRI. Y por eso, como dijo el ingeniero Roberto, una factura que está firmada electrónicamente y me llegó a mi correo, aunque no aparezca en el SRI, es legal. Porque por eso el SRI multa, por no informarle, porque esa es la figura del esquema en el que estamos, ¿ok? Entonces eso solamente es como un refuerzo. Ahora les voy a mostrar para la compañera Paola, para mostrarle lo que hemos implementado, respecto a la forma operativa, cómo el contribuyente puede trabajar. En este caso, obviamente, vamos a hacer con la plataforma Mele, pero ya más allá de que yo haga el ejemplo con la plataforma de la empresa B-Group, el tema aquí es que ustedes entiendan el concepto y que sepan un poco guiar cuál es la forma más práctica y eficiente para el contribuyente que ustedes tengan. Ahí ya obviamente cada caso amerita según el tipo de actividad, el sector, la cultura y diferentes variables que ustedes propiamente tienen que identificar y dar la mejor recomendación. Ahora, aquí voy a hacer simplemente el esquema de la respuesta para la compañera Paola. Por ejemplo, mira, actualmente, ¿qué tenemos o cómo va a funcionar? Por ejemplo, aquí hay 2 caminos.
el sistema, el generador de los documentos, tiene que poder hacer de estas dos formas: guarda y transmite manual y guarda y transmite automático. ¿Qué significa? Que yo ni bien guardo la factura, en ese momento el sistema solamente la deja guardada y me da ese espacio de tiempo, que puede ser minutos u horas, para yo poder editar la factura, o como decíamos en el tema de los puntos de venta, definitivamente comprobar, esperar que ya se cierre el ciclo de la venta, el cobro y todo el proceso, ¿verdad? Entonces, esa es la funcionalidad, que es la que les voy a mostrar ahora. Guarda y transmite manual. Es el esquema de cómo deberíamos nosotros guiarnos. Y la otra opción es guarda y transmite automático. Es decir, que usted cuando hace una factura ni bien le pone guardar, se firma y se transmite de inmediato al SRI. ¿Cuáles son las diferencias? Eso es lo que les puse aquí. El caso 1. El caso 1, la diferencia es que si usted está en una configuración en su sistema de facturación que guarda y transmite manual, usted tiene el espacio de que puede editar. Por ejemplo, hace muchas ventas, y como solo las está guardando, por alguna razón, como dijo el compañero, algún cambio de producto, alguna corrección, alguna modificación, usted la va a poder hacer, porque la factura tecnológicamente se cierra cuando se transmite. Entonces, en ese sentido, usted, bajo esta modalidad, la de guarda y transmite manual, pero ese es su riesgo, en cambio, porque no me pongo en el lado de todos los proveedores de software. Por Dios, no vayamos a caer en el concepto de busca un culpable y le vayan a echar la culpa al sistema contable. Eso no es así. Ahí ya depende de cuál usted esquema recomienda, y tiene que especificar al contribuyente. En este caso es funcional, pero no se puede olvidar de transmitir. La mayoría de sistemas tienen una transmisión en bloque, que si usted hizo 200 facturas, usted va, elige en bloque y se transmiten automáticamente. Pero ¿cuál es el tema allí? Que no se puede olvidar. O si usted usa un facturador pequeño de cualquier marca, es lo mismo. Lo más probable es que todos operativamente den una opción similar a lo que les estoy explicando. Que usted diga, no, es que si usted guarda y se autoriza de inmediato, ya, listo. Pero ¿qué pasa si quiere corregir? Tiene que hacer o una nota de crédito o anular la factura, pero tiene que hacer más pasos, es decir, tiene que tener más cuidado al momento de elaborar la factura. Ese es el caso número 1, como les decía. El caso 1.1, que viene bajo el mismo modelo, que si se olvidó, usted guardó para poder editar la factura, pero como usted se olvidó, entonces ahí sí ya cae en el tema, en cambio, de la multa por la transmisión. Entonces, por eso es que hay que tener muy en cuenta, y lo hablo con ustedes desde el punto de vista de contribuyente y como proveedor de software también. Por favor, eso no es culpa de ningún proveedor de software, ni el programa más sencillo, ni más pequeño, ni más grande. Eso es responsabilidad operativa de cómo ustedes recomienden utilizar al contribuyente. Entonces, por eso es que aquí yo les decía, o les hacía la referencia de que ustedes tienen que trabajar en uno de esos dos modelos: guarda y transmite manual. Eso le va a permitir editar. El riesgo es que se olvide y en cambio corra el riesgo de caer en la multa de transmitir fuera de plazo, con que al otro día ya es fuera de plazo. En cambio, en el otro modelo es guarda y transmite automático, va a tener la garantía de que transmite de inmediato. ¿Cuál es aquí el efecto? El efecto es que eso le va a generar más carga operativa, porque quizás va a tener que anular más facturas, o hacer más notas de crédito, o acoplar todos sus procesos a este modelo. Aquí, por lo menos hasta que esta situación se ajuste a una realidad, que definitivamente creo que todos los contribuyentes y negocios son los que definitivamente debería de acoplarse la normativa. La normativa obviamente hay que cumplirla, y eso lo tenemos claro, pero también hay que ser y ajustar a la realidad. Como dijo el ingeniero Subía, este no es el primer cambio. Las leyes no están inscritas en piedra. Un poquito nomás, se demora en romperse, pero con el tiempo se ajusta a la realidad. Y para eso, gracias a la actualidad de las redes sociales, podemos también hacer presión con argumentos válidos y que están apegados a realidades de todas las ciudades y todas las provincias, ¿ok? Entonces, eso por ese lado. Entonces, en el caso número 2, es lo que les decía: guarda y transmite automático, todo muy bien. El problema es que, claro, ahí la carga se va a convertir operativa, porque va a tener que usted estar ajustando
en cada momento el tema de los documentos, ¿no? Como usted los vaya a ajustar. Ahora les iba a mostrar un pequeño ejemplo, pero en un sistema de facturación, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar en el sistema Amelia, les voy a mostrar los dos casos, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Verán, aquí lo que hemos hecho nosotros es acoplar una seguridad. Miren, por ejemplo, aquí en configuraciones, aquí tenemos esta opción. Esto que les estoy mostrando es un ejemplo que cualquier otro software quizás lo tiene similar, quizás no. Eso es algo obviamente secundario. Ya les muestro este ejemplo y ahí sí pasamos a las preguntas para ir consolidando lo que hemos analizado, ¿ya? Entonces miren, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Que aquí, en esta opción, si se acopla al contribuyente y a la persona, aquí ¿qué dice? Dice, los comprobantes electrónicos se autorizarán de manera automática una vez que se hayan creado. ¿Qué quiere decir? Mira, yo le voy a activar, ¿verdad? Quiere decir que yo ni bien hago la factura y la autorizo, en ese momento se transmite solito, ¿ya? Entonces, mira, aquí yo estoy haciendo una factura. Me voy a hacer a mi nombre. Elijo un producto. Ya, entonces mira, aquí abajo, ¿sí ven? Aquí dice, guardar y autorizar y transmitir. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo le pongo en guardar, yo luego voy a poder editar y yo manualmente tengo que transmitir. Por favor, si el contribuyente o el contador, que a veces le ayudamos a hacer facturas a algunos contribuyentes, si usted se olvida de transmitir, eso es responsabilidad del contribuyente, ¿ya? Entonces, y pedir que el programa lo haga de manera automática también es un poco, yo diría ya yéndonos al plano real, es un poco delicado. Porque el programa no puede asumir que esa factura usted de verdad la quiere transmitir. Eso ya es una elección y decisión del usuario. Entonces considero que lo más práctico es que según el cliente y según el esquema, usted aquí, si guardo aquí, solo me permite editar. Y si en cambio si le doy en autorizar, al momento en que guardé la factura, ya de inmediato se guardó, se firmó y se transmitió. Es decir, ya la factura se hizo legal. ¿Sí ven? Dice que le envía por correo y listo. Ya la factura se hizo legal. Entonces ese es lo que un poco les quería explicar, que va relacionado al tema de estos dos caminos. No hay otros dos caminos, porque ya ahí sí tiene que ajustar, como dijo el ingeniero Roberto, ajustado a la realidad, al tamaño de la empresa, si el programa le da esas facilidades. Entonces esa es la intención de hoy, y que justamente es ver esas opciones de qué podemos hacer, y que bueno, creo que ha salido un análisis bastante interesante con el tema de las fechas en los XML. Bien, ahora sí le voy a dar espacio a las preguntas. A ver, aquí dice, ¿hay alguna manera de saber qué factura aún no fue transmitida? Claro, la manera que usted puede validar o ir controlando es que usted puede bajar el TXT emitidos del SRI y allí rápidamente hace una comparación con el reporte de su sistema, y usted ya puede saber cuál no fue transmitida, y que eso es algo que deberíamos de hacerlo principalmente antes de declarar. ¿Qué pasa cuando el cliente no tiene correo? En ese caso, lo que operativamente se hace mucho en los negocios es que ponen un correo estándar. Entonces el correo estándar lo que hace es una manera de darle una fuente de consulta al contribuyente, o en ese caso una manera también es de imprimir el RIDE, que para este tipo de casos está, que si usted no sabe, el cliente no quiere darle, y una manera de usted no arriesgarse es imprimirle el RIDE o notificarle al WhatsApp. El tema de la obligación del emisor es tener una notificación comprobada, que puede ser al WhatsApp, al correo, o el tema físico. El tema físico en este caso para demostrar que usted cumplió el proceso de la facturación. Y a ver, parece que unas personas tenían alzada la mano. A ver, démosle paso. Ingeniero, efectivamente, cuando se emite un comprobante de venta y no tiene correo electrónico, es obligación imprimirlo. Es obligación imprimir como evidencia del cumplimiento del deber que nosotros tenemos como contribuyentes de hacer la entrega del comprobante respectivo. Entonces sí, efectivamente. Ahora, esta parte que ustedes ven aquí a la derecha que dice comprobantes de venta, si no me equivoco, es
No sé si es para la anulación o para la emisión, pero bueno, ya la vamos a revisar. No sé, ingeniero. Esta parte de aquí. Para la anulación. Ya, correcto. Para la anulación. Ya, muy bien. Ya, había una preguntita mientras el ingeniero le coloca la observación allí. Me parece muy interesante la compañera Yadira, la compañera Karina. Trabajo en un club y a medida que los alumnos pagan con sus transferencias, yo hago las facturas. Por lo general, yo las hago el día siguiente. Bien, aquí más que un tema tributario, también quiero remitirme a un tema contable. Recordemos que sea que nosotros apliquemos NIF completas o la NIF para pymes, debemos utilizar la base de acumulación o devengo. En Ecuador nosotros no utilizamos para el reconocimiento de los ingresos el método del efectivo, sino la base de acumulación o devengo. ¿Qué dice esto? Que debemos registrar los ingresos en el momento en el que nosotros, por ejemplo, prestamos el servicio independientemente de que hayamos cobrado o no. Por eso, si se trata, por ejemplo, de un club, de un colegio, de una asociación, en donde se cobra, por ejemplo, una mensualidad, si es que es el caso, una mensualidad, un valor, una membresía, como le quieran llamar, nosotros debemos emitir la factura independientemente de la fecha en la que nos pague, se la genera en la fecha en la que se ha culminado, por ejemplo, con la prestación del servicio, ¿no? Esa sería la alternativa, no cuando nos pague. Ahora, si se trata, por ejemplo, de un gimnasio en donde la persona llega solamente por un día y paga y se va y paga su día, bueno, ahí es otra cosa. Ahí sí ya se emite la factura por el pago que está haciendo en ese momento. Pero si se trata de pagos mensuales, por dar cursos, por tener una membresía en un club deportivo y hay una cuota fija, entonces la factura tiene que emitírsela posiblemente en lote todos los meses, a todos, tal cual como sucede con el consumo de energía eléctrica, por ejemplo. A nosotros nos llega la factura primero para luego realizar el pago por el consumo de la energía eléctrica. Entonces, eso para aclarar desde el punto de vista contable, ingeniera Karina. Y me gustaría darle paso al ingeniero Jaime, que tiene la mano alzada desde hace algún rato. Buenas noches, ingeniero. Un gusto saludarle. Vamos. Mi compañero Jaime Ramos está por ahí, y si no, para darle paso a la compañera Gina. Ya parece que está por ahí. Hola. Siga, Jaime. Hola, Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Buenas noches. buenas noches, ingeniero. Disculpe, tenía un problema con la comunicación. Por ejemplo, mire, yo soy de la ciudad de Babahoyo. Tengo muchos contribuyentes que son emprendedores, microempresarios. Y por ponerle un ejemplo, o dos ejemplos específicos. Tengo un tema con contribuyentes que son ingenieros agrónomos. Ellos brindan sus servicios a bananeras del país con el tema del banano para exportación. Ellos verifican que el banano no esté contaminado con plagas o que sea óptimo y las condiciones estén óptimas para su exportación. Por ejemplo, tenemos muchos factores. Usted sabe que ellos están en campo, en fincas, donde no tienen absolutamente nada de señal, ya ni la operatividad del teléfono muchas veces les funciona. Y por ejemplo, ellos me retransmiten sus detalles para su facturación una vez que ya, por ejemplo, llegan a su domicilio, preparan la información, porque más es un trabajo manual en el momento en que se hace. No hay un aplicativo tal vez o no sea tal vez un gremio dirigido a ellos para ofertarles o hacerles una oferta de un aplicativo que se acople a la necesidad de facturar en sitio.
pero por ejemplo ellos llegan la noche, 7, 8, 9, siempre y cuando yo no esté en otra actividad, o usted sabe, a veces la familia, o salí por alguna actividad, o simplemente quise desconectarme y no voy a poder hacer la factura el mismo día. Por ejemplo, ellos han venido, las bananeras vienen, ellos emiten la factura, ponen la fecha de inspección en la que realizan la inspección del banano, pero como un detalle adicional. Pero la emiten, por ejemplo, si hicieron la inspección hoy y por alguna razón les faltó el número del contenedor, que también tienen que pasárselos a ellos, y el número de contenedor no se lo pasan sino hasta mañana. Ellos recién mañana me envían la información completa, por ponerle un ejemplo, 2, 3 de la tarde, y a esa hora recién se hace la factura, pero del día anterior. Lleva un detalle, sí, o sea, los detalles de factura, fecha de emisión y fecha de autorización podrían salir del día, de ese día, en este caso el día de mañana. Pero en un detalle de una breve descripción de la actividad, se pone que la inspección se la realizó, por ejemplo, hoy, 29 de julio, pero la factura se la está emitiendo el día 30. Ya, ¿eso generaría algún inconveniente? Hola. Sí, a ver, no sé, algo creo que pasó con el ingeniero Roberto, pero Sí, sí, aquí estamos, ingeniero, adelante, para yo después. o sea, es como un poco usted también manifestaba hace unos minutos. Creo que argumentos desde el punto de vista como contribuyentes, independientemente del sector, creo que lo que dijo hace un momento, escribió una compañera, que la norma en ese sentido estuvo redactada de una manera desde el escritorio, como se puede decir, porque no es solo un segmento aislado, quizás la situación de operativa es bastante significativa, no es algo leve, y en ese sentido, desde el punto de vista escrito, el hecho de que ya no sea el mismo día definitivamente implicaría un riesgo del tema de la transmisión fuera del plazo establecido, por lo menos por ahora. Entonces, eso es lo que de mi parte podría manifestarle en relación a la pregunta y a todo el argumento que usted dio, que yo le entiendo y es válido, ingeniero Roberto. Bien, quería señalar que existe un caso puntual, tal vez no se ajuste específicamente a lo que nos indica el ingeniero, pero hay dos cositas, ¿no? Por ejemplo, en la resolución 233, me parece, en la resolución 233 del año 2018 del SRI, cuando habla de la transmisión de los comprobantes electrónicos, dice que, y para aclararlo, ¿no?, de forma general, que en la emisión de comprobantes electrónicos por las ventas, por exportaciones de bienes, la transmisión que se haga al SRI se la realizará una vez que haya finalizado todo el proceso de embarque y envío del producto al exterior. Bueno, esto es para la empresa que exporta, ¿no? ¿Sí? Entonces, los exportadores van a realizar lo que es la transmisión ya después, insisto, de que se haya finalizado el proceso de embarque y envío del producto al exterior. También esta resolución dice, que ya lo hemos conversado, que la transmisión no sustituye ni exonera la obligación de entregar el comprobante electrónico a quien es nuestro cliente. Y nos recuerda también que el no entregar este comprobante de venta constituye una infracción. Una cosa es la no entrega del comprobante de venta y otra es la no presentación de la información. Son dos temas diferentes. Ahora, lógicamente, tenemos casos especiales por motivos de fuerza mayor. Eso ya lo conocemos. También podemos emitir un comprobante físico, pero bueno, eso repito para el caso de los exportadores, pero para nosotros que somos proveedores de exportadores, allí sí habría que manejar un mecanismo de
de manejo de la información para evitar este tipo de situaciones, ingeniero Jaime, ¿no? Es la realidad la que estamos viviendo, son cosas que se nos presentan, pero solo para los exportadores es que hay el permiso de poder transmitir, y eso no ha cambiado, eso no se ha eliminado, una vez que culmine todo el proceso, precisamente para evitar cualquier situación, ¿no? Entiendo, ingeniero. Sí. Algo adicional, por ejemplo, siempre, o bueno, la mayoría de las veces, en ocasiones, fines de semana, hay un grupo acá de comerciantes, ¿no? Que con los debidos permisos o el apoyo de la alcaldía de mi localidad, hacen ferias de emprendimientos. Y por ejemplo van a lo que es el malecón de la ciudad de Babahoyo. Y es, por ejemplo, un sábado. La actividad inicia muy temprano, tal vez 3 de la tarde, pero el movimiento de ellos, el comercio, ya se activa tipo 7, 8 de la noche. Hoy en día usted sabe que la realidad de la tecnología, la mayoría de las personas vienen y pagan en transferencia. Entonces es una realidad que está alejada, o es una perspectiva del servicio de rentas internas que está alejada de las realidades de cada comercio y de cada persona. Porque por ejemplo yo mismo voy y le digo, paso con mi familia, mi madre, mi esposa, mi hijo, y les gustó algo y lo compro en ese momento y por alguna razón no tenía efectivo, pero les transfiero. Ellos desconocen quién es Jaime Ramos y ellos desconocen cómo buscar en ese momento con mis nombres y apellidos, tal vez mi número de cédula, para en la noche en su domicilio, una vez que hayan llegado, emitir una factura. Entonces, en realidad en ese aspecto, con el tema del cruce de información, de las transferencias bancarias y la facturación electrónica, tienen que ver otros mecanismos, o nosotros como profesionales de esta materia tenemos que ver cómo nos manifestamos, porque imagínense, yo voy a una compra a 9 de la noche. Hasta que esta persona se va a descansar, se retira a su domicilio, a su local, guarda su mercadería que llevó ese día, 10, 11 de la noche. ¿Usted cree que a las 11 de la noche cansado, lo único que tal vez va a tener tiempo es para contar sus ingresos de ese día? Y de ahí es a dormir. ¿Usted cree que quién va a sentarse a hacer una factura a las 10, 11 de la noche? Y peor aún, no tiene los datos del comprador porque es con una transacción del momento. O sea, me gustó este perfume, este collar, esta camiseta, véndamela. Tanto tenga, me entrega el producto, muchas gracias, muy amable. ¿Y cómo se hacen esos casos, ingeniero? O sea, es una situación que está muy alejada de las realidades de muchísimas personas, en realidad, más allá que de un comercio, de algo, sino de muchas personas. O sea, les tocará a ellos llegar a su domicilio y decir, vendí, por decirle un ejemplo, $200, voy a hacer 4 facturas a consumidor final a 50 cada una. Tocará empezar a mentir de alguna manera, porque si no, ¿cómo se va a hacer? Claro, sí es. Ahora, allí hay algunas alternativas, pero eso ya formaría parte, por ejemplo, de la asesoría que usted les podría brindar a ellos, ¿no? En este caso se me ocurre el tema de buscar la forma de manejarlo como RIMPE Negocio Popular, a través de una o dos o tres personas, eso que va a permitir que haya la posibilidad de poder no estar con esta premura de emitir el comprobante de venta, por ejemplo, un perfume, alguna cosita de estas que cueste 2, 3, 5, 10 dólares, ¿no? Menos de 12 dólares, para que allí sí al final pudiera ser una sola factura o una sola nota de venta por todo lo que se ha generado durante el día. Esa podría ser una alternativa, ¿no? Y también, bueno, asumir si es RIMPE emprendedor o régimen general, que es posible hacer la factura resumen, de pronto si asumimos que son ventas menores a 4 dólares. Por allí de pronto podría estar la forma como para ayudarlo. Sí. Tal vez un detalle adicional. Mucho sentido y mucha razón, pero usted sabe que en la realidad del momento, por muchas alternativas, ¿usted cree que con la afluencia de las personas y uno querer ganar una venta, va a tener el tiempo, o tal vez la persona? Podremos dar una infinidad de consejos o de asesoría, pero ¿usted cree que el comerciante, el vendedor, en ese momento, 9 de la noche, donde está el auge tal vez de su negocio, 2 o 3 personas queriendo hacer una transacción comercial, va a tener el tiempo de
tan siquiera tener la intención de emitir un comprobante. No se trata de evasión ni nada, sino de emitirlo en ese mismo instante. Yo creo que va a ser un poco bastante complejo y bueno, van a haber que buscar muchas alternativas en ese aspecto. A lo mucho va a tener un presente de qué vendió, cuánto vendió y va a tener que ver cómo hace la manera para facturar el monto vendido, pero no a la persona vendida en este caso. Claro, así es, ingeniero. No tenemos, ojalá que esperemos que haya algún cambio con la práctica, ¿no? Con lo que experimentemos ya desde el 1 de agosto, como le decía el ingeniero Bedón, y que se ajuste a la realidad para tratar de acortar esta brecha que vemos que cada vez se está haciendo más acentuada. Comparto con usted. Gracias, estimado ingeniero. Tenemos para avanzar y luego le damos paso a la ingeniera Gina y a la ingeniera Ivonne también, que están con la mano levantada, y a la ingeniera Araceli también, claro que sí. Adelante, ingeniero Bedón, con lo que tenía usted también allí, con el tema del cuadrito de la anulación. Sí, por favor. Sí, justamente ese es el cuadrito que en este caso faltaría solamente reafirmar, ya que esto no ha tenido mayor cambio. Aquí el efecto que hay que tomar en cuenta principalmente es que la factura se sigue anulando sin confirmación. En cambio, la nota de crédito, comprobante de retención y nota de débito sí necesita confirmación. Si usted no confirma o no le confirman, eso ya se convierte prácticamente una deuda en el caso de una retención. Por ejemplo, usted usa una retención, cometieron un error en el código y no lograron coordinar la confirmación, porque a veces hay que pedirle, en ese caso, al proveedor y no le confirman porque no aparece la persona que tiene la clave, el otro colega contador nunca contesta, solo cuando le van a pagar. Entonces eso nos genera problemas y creo que a todos nos ha pasado que a veces no se puede que nos autoricen rápido la anulación de una retención. Entonces, si bien es cierto, antes no había un tiempo máximo, sino más bien hasta antes de hacer la declaración, por así decirlo, era aceptable y viable. En cambio ahora 5 días hábiles. Si es que no se hace, pues ya ese documento se sobreentiende que no hay forma de anularlo y ya se convierte, si es una retención, en una deuda. Si es una nota de crédito, obviamente en el efecto que refleja. Eso simplemente solo como por reafirmar. Aunque esto creo que es un poco más aplicable, es un poco algo más solamente de ser más minuciosos y que creo que no implica un mayor cambio operativo. Entonces ahora, para ir finalizando, vamos a ver si por favor las personas, para poder escucharles las preguntas, tratemos de ser específico para poder responderle a las 4 personas que tienen la mano alzada. ¿Ya? Empecemos con la compañera Gina Cadena. ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, mi inquietud es hay programas en que nos ayuda muchísimo subiendo los XML o los TXT, pero eso recién lo podemos tener al día siguiente, actualmente, a la fecha. ¿Qué va a pasar ahora? Los programas funcionan de esa manera, porque imagínense lo que sería, nos toca ponernos de acuerdo con todo el mundo para que manden a un mail específico y la persona que ingresa las facturas o el contador que ingresa las facturas esté todo el día pendiente del mail para poder ingresar. Porque los sistemas, ¿en qué forma nos van a ayudar ahora? Pero usted habla de ver los sistemas y el sistema me dice, a partir del 1 les vamos a dar la respuesta. Entonces eso sí es una preocupación. Lo segundo, el SRI, ya no vamos a poder verificar, ¿no es cierto?, en el sistema del SRI si hay o no hay la factura, si hay o no hay la retención. Nos va a tocar verificar, qué sé yo, al siguiente día, porque eso así es como obtenemos la información. Ese cambio no creo que lo haga el SRI, ¿verdad? O sea, ellos no van a tener tampoco al instante la información que nosotros necesitamos. Esas son mis 2 inquietudes. Ya, muy bien. Bueno, la primera parte de la pregunta no le comprendí muy bien, pero usted va a poder seguir viendo en el SRI, en ese caso, todos los documentos. El tema de la retención, que me parece a lo que se refería usted, va a seguir siendo hasta los 5 días después. Lo único que aquí es como que ahora, a pesar de ser electrónico, se ajusta
al tema físico como era antes, porque por ejemplo, si usted tiene una factura con fecha 22 de julio, la fecha de emisión, ojo, aquí viene, la fecha de emisión va a ser máximo del 27 de julio, ¿ya? Lo que pasaba antes era que como yo podía transmitir 4 días, hasta 4 días después, yo podía poner hasta 4 días después la fecha de hace 4 días antes, ¿sí me explico? Y no iba a tener opción. Entonces, eso era solo algo, de pronto un hábito como ahí nuestro comodín extremo para cumplir el tema de los 5 días. Ahora, al hecho de obligarnos que tiene que ser transmitido en el momento o el mismo día, eso viene a ser que simplemente no va a ser como cuando era físico, que tiene que ser hasta el 5.º día después, según la fecha de la factura. Entonces, en ese sentido no hay un mayor cambio. Ahora, lo que sí está llegando también una especificación es que cuando cae último día del mes, así más o menos estaba revisando, cuando cae último día del mes, se ajuste para que la retención sea declarada en el mes de la fecha de la factura. Pero son cosas que igual se van a ir actualizando de forma operativa. Pero de ahí el tema de la consulta, eso sigue siendo, por lo menos por ahora sigue siendo público, no es obligatorio, pero por lo menos en ese sentido se mantiene. Ya, pero mi consulta era esto, o sea, el tema de las retenciones, ya me confundió, el tema de las retenciones, el tema de la generación, de la emisión de los comprobantes de retención, igual que la factura, ¿es el mismo día? No, pues, tiene hasta 5 días. Los 5 para días. La emisión. Claro, para la emisión de la retención. Eso es normal, eso le digo, como siempre ha sido. Ya. O sea, el tema es, perdón, cuando sea fin de mes, está diciendo, cuando sea fin de mes, ahí sí tiene que ser el último día del mes, para que entre en el mismo mes. Ah, sí. Uh-huh. Claro, pero o sea, eso viene a ser digamos, una situación específica. Y de ahí en el tema normal, pues obviamente tiene los mismos 5 días, ¿no? Que yo le decía que antes, como nos daba 4 días, uno hasta 4 días después, es como que teníamos 9 días, porque el día 9 yo le ponía la fecha del día 5, lo transmitía y no había ningún riesgo y todo era permitido dentro de la normativa. Eso es lo que yo le decía, que ya digamos, ya se pierde ese comodín, esa opción que teníamos un poco para poder manejar y estar dentro del tema de las fechas. Pero ahora viene a ser como el tema físico, como era antes, ¿no? Uh-huh. Aunque ni tanto, porque en el físico yo le llenaba a mano y siempre que el proveedor uno coordinaba, pues usted le llenaba a mano y no había ningún problema. Más bien ahora en lo electrónico viene a ser más estricto, porque ya ahí sí no voy a tener forma de no ponerle la fecha del día, porque si no el documento igual no se va a transmitir. Bien, la compañera Ivonne Otero. ¿Cómo está, ingeniero? Saludos a todos. Mi inquietud es la siguiente. Yo tengo unos clientes que la verdad ellos eran régimen RIMPE, pero por cuestiones de que aumentaron su actividad ahora son régimen general. Entonces la preocupación sí es la siguiente. Ellos normalmente tenían una tiendita de abarrotes. Esperaban ellos al fin de mes o a fines de semana para emitir la factura, pedirle a un familiar, porque usted me entenderá, el tema de rostricidad de ellos no le permite a ellos tener una persona en la tienda con una computadora emitiendo la factura. Entonces, ¿cómo quedaría el caso de ellos? La verdad que en este caso, como se comentaba anteriormente, es complicado explicarles. Ellos lo que no entienden y cómo se haría en este caso. Bueno, en este caso... Cosa, discúlpeme, adicional, ellos cobran en efectivo, o sea, ellos no aceptan transferencia ni nada, ellos en efectivo. Entonces ellos esperan el día, en la tarde, en la noche van a hacer el depósito. ¿Cómo haría el SRI? ¿Cruzaría en ese momento el depósito que tienen con todas las facturas que él va a emitir? O sea, esa es la parte, porque en realidad, o sea, aquí sabemos todos que ahorita el SRI está trabajando con inteligencia artificial. De eso no nos podemos tapar los ojos, todos los colegas. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a cruzar? La información de las cuentas bancarias con la actividad que tiene. Entonces, ¿qué pasaría en estos casos? Donde el nivel de rusticidad de ellos no le va a permitir hacer esa suma, esa resta, y quien le hace es otra persona que a duras penas sabe el manejo. Claro que para nosotros los contadores vamos a tener mejores ingresos,
nos va a abrir más puertas. Pero en estos casos explicarle al cliente, llegar a ellos con la asesoría y todo, o sea, en sí la finalidad es el cruce que va a hacer la información del SRI con las cuentas. A eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos y manejarlo. Bien, muy clara su pregunta, pero bueno, ahí tiene dos partes la postura de su pregunta, ¿no? Prácticamente usted reconoce que la situación desde la forma de cómo está actuando actualmente es incorrecta, porque a pesar de que no haya existido este cambio, de igual manera no estaba siendo formal en el sentido de reportar los ingresos al final del día, hacer el documento y hacer, inclusive como usted dice ya, la validación con el depósito para que sea coherente todo el tema de los ingresos. Ahora, en ese sentido, aquí me atrevo a hacerle a darle una opinión, esa sería una opinión, en el hecho de que si el señor, en este caso las personas, por el nivel de cultura como usted manifiesta, no ceden, no quieren, no les gusta, no van a acoplarse, lo que en este caso yo le recomendaría es de que les ponga por escrito, les haga firmar que usted les ha comunicado, que les ha avisado las recomendaciones que deben de hacer por ley, porque ya no hay otra opción. Y si al final el cliente o contribuyente en este caso decide mantener su esquema de trabajo, pues obviamente será él mismo que, si se siente feliz trabajando de esa manera, sabiendo que no es lo correcto o lo formal, obviamente pues ya el riesgo de una posible sanción o clausura ya queda inmersa en la decisión de él. Bueno, en lo personal yo suelo decir, uno explica, asesora, guía, obligar no se puede, porque como algunos de pronto dicen, al final el negocio es de ellos. Si ya la persona no escucha, esa es la palabra, no escucha, por lo menos la parte legal que no es opcional o no es una pregunta, ya al final del día lo que yo le puedo recomendar es que simplemente trate de formalizar en el hecho de que usted le transmitió la información, las recomendaciones, y de pronto no vaya a ser que cuando le clausure aparezca un familiar que él se confió que porque usted le asesoró ellos estaban bien, pero resulta que simplemente el propio contribuyente es que no le quiere escuchar. Eso es lo que le podría hacer como un comentario en base al planteamiento de su cliente. Listo, muchas gracias. Ya. Ingeniero Roberto está por aquí. A ver, la compañera Araceli Arcos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo me voy a permitir dar una opinión que no sé qué tan errada puede estar. En lo que refiere al tema de facturación por servicios, que mencionó el ingeniero antes sobre un agrónomo, si no me equivoco. No sé, mi opinión es la siguiente. Me parece que ahí estamos viendo el tema de la prestación del servicio y lo que estamos analizando en este momento es la emisión y transmisión del documento, que para mí, insisto, no sé si estoy equivocada, para mí son dos cosas diferentes. Si la prestación fue hoy y yo emito el día siguiente, mañana, yo emito y transmito, yo entendería que no estoy cometiendo ningún error. Hablando específicamente en el tema de servicios. Hablemos de otro caso, por ejemplo, servicios profesionales es una factura por un mes. ¿Cuándo yo debo? ¿Qué pasa si yo facturo servicios profesionales el 1 del mes siguiente y fueron servicios profesionales del mes de julio y emito el 1 de agosto? ¿Voy a tener problema con eso? Personalmente no me parece coherente. No sé qué opinión me merecen ustedes sobre este concepto. Muy bien. Muy clara su planteamiento, pero Gracias. allí, por supuesto, como usted dijo, son dos cosas diferentes, el tema de la emisión de los documentos y el tema de la transmisión. Como usted dice, en los servicios no hay el riesgo como si hay en la venta física de productos, que ahí la respuesta sería un posible control, porque si a alguien le controlan y en ese momento no emite la factura, obviamente viene la sanción. En cambio, en el servicio no se puede, digamos, controlar si un servicio ya se devengó o no. Entonces, como usted dice, coincido en su opinión, no tiene relación o no tiene un riesgo
caso de los servicios. Pero sí en el caso de una tienda o un comercio en donde sea físico. ¿Por qué? Porque el control puede darse en un fedatario al momento en que usted realiza la venta. Esa sería la única diferencia, ¿ya? Por eso es que vende tema físico, se ve más obligado al cumplimiento de la facturación. Es por el posible control que está expuesto al tener un negocio, digamos, de acceso público. En cambio, cuando es un negocio que, digamos, vende mercadería o cosas por internet, está expuesto al control, pero no al tema de que se ejecute o se facture en ese instante. Buen punto lo que usted nos comenta. O en el tema de los servicios. Aquí, para quienes viene a ser un poco más estricto o tienen una pequeña, o sea, una mayor porción de riesgo, es para los que tienen negocios de acceso público, en donde un fedatario puede llegar y hacer una compra simulada y obviamente por tema de control. Es como dijo el ingeniero Roberto, ya en los otros casos tienen que manejarse a nivel contable, ¿no? A nivel contable como el anticipo, según la naturaleza del negocio, pero definitivamente es acertada su definición, estimada Araceli. Gracias, ingeniero. Bien, y para ir finalizando, la última pregunta que estaba aquí de la mano alzada al compañero Carlos Peralta. Sí, buenas noches, ¿me escucha por favor? Sí. ¿Me escucha por favor? Sí, más quería acotar que de lo que estamos viendo, los problemas que se está dando, los cambios, tenemos que estar más o cambiar los procedimientos para no hacer compras, yo que sé, a fin de mes, como ya lo tienen ciertas empresas, comprar o recibir facturas hasta el 25, 26, etcétera. Y la otra también recordar que una de las esencias de la facturación electrónica fue el tema de básicamente ahorrar papel, pues. Entonces en este punto yo al menos recuerdo que la parte de la entrega, la factura física impresa como tal, eso básicamente se lo hace bajo pedido, porque se está entendiendo que ya existe un proceso tecnológico y va a llegar al correo. Eso nada más por querer acotar y aportar un poquito. Muy bien. Bien, entonces creo que por el día de hoy este tema, como dijimos desde el inicio, fue más de análisis, fue un poco interactuar sobre situaciones reales y prepararnos. Si bien es cierto, esto no es definitivo, hay que estar atentos a cualquier cambio. Hay presión, yo he visto presión en las redes y de manera formal, tanto de colegio de contadores, de asesores privados. He visto toda esa presión y que creo que solo falta lo más importante, todo el sentir y el reclamo operativo de todo el comercio en sí como tal, que yo pienso que 1 o 2 semanas va a haber algo, va a haber un efecto. Simplemente por ahora estar pendientes de lo que hemos visto hoy, tratar de acoplarnos a lo que como dice la normativa por ahora nos permite. Esos señores, que tengan buenas noches de mi parte, ingeniero Roberto de igual manera, si está por ahí. Sí, solamente me gustaría que ingeniero Marlon, usted nos ayude con las preguntas que están acá, que son, digamos, casos puntuales, casos especiales, como tenemos la grabación, para poder realizar otro espacio y poder ir ajustándonos a estas inquietudes, como por ejemplo casos especiales, como el tema de la facturación para las empresas de transporte, el tema de los distribuidores de gas. Son casos puntuales que, más bien, adicional a lo que estoy proponiendo ahora, invitarles a que tratemos de adaptar lo que dice la normativa a la forma como estamos manejando nosotros el negocio. Tanto en el caso de distribuidoras de gas, de tiendas de abarrotes. Por ejemplo, la compañera Karen decía, ¿se puede anular una nota de venta emitida al consumidor final? Claro, no se puede porque no hay cómo anular. O sea, cualquier comprobante de venta emitido a consumidor final no se puede anular de ninguna manera, ¿no? Entonces no es posible. En este caso no procede el tema de
de la nota de venta consumidor final, ¿no? Una sola vez que se le emite y pare de contar. De allí la compañera Karen que preguntaba si la tienda de abarrotes estaba obligada a llevar contabilidad, pues no sé si era como conversando con algún compañero o compañera que está ella haciendo la pregunta, si es que la tienda está obligada a llevar contabilidad. Sin embargo, solamente como para dar una pasadita rápida, recordemos lo que dice el artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario en concordancia con el 37 para obligados a llevar contabilidad ingresos que superen los $300,000 en el año anterior o costos y gastos que superen los 240,000 o que tenga un capital de trabajo al 1 de enero de cada año que supere los $180,000. Esos son los parámetros para que estemos obligados a llevar contabilidad. Y finalmente la compañera Solange, para dar por terminada la reunión. Adelante, gracias. Buenas noches, ingeniero. Mil disculpas, estaba en otra, se me fue la señal. Ingeniero, solamente una pregunta, no sé si es que respondieron una que yo hice, que si es que los que facturamos con el facturador del SRI ya no se va a permitir bajar los XML. Lo que pasa es que tengo una clientita que ella baja los XML, que es del Hospital Vos Andes, y se baja el XML y se tiene que enviar a una plataforma del Vos Andes, entonces, pero el mes anterior no lo pudimos hacer. Entonces nos dijeron que de pronto ya no, SRI ya no nos iba a permitir bajar el XML, entonces estábamos buscando una solución. Eso es, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Marlon, no sé si tiene alguna especificación con relación a los XML. Sí, bueno. Sí se puede. O sea, que los permita bajar de pronto cuando lo necesitó, quizás no estuvo intermitente la plataforma o algo así, pero lo que yo le puedo hacer un comentario es que la plataforma del SRI es una herramienta gratuita que cumple una funcionalidad básica o estándar como para casos bastante simples o pequeños. Ya en el caso de que usted empiece a notar alguna exigencia, lo más recomendable es que, claro, usted elija una herramienta de mercado que va siempre a estar más actualizada, va a tener soporte o se va a ajustar a lo que usted necesita. Va a encontrar en algo que usted necesita solamente un blog de facturación que usted puede encontrar en el mercado desde $10, $15 al año, que definitivamente es un valor bajo, independientemente de los montos que usted facture. Entonces la recomendación sería que si ya empezó a sentir que no se ajusta al modelo de negocio con el del SRI, pues obviamente sugiérale mejor comprar un facturador de mercado y que no tiene mayor costo y no es significativo. Esa sería la solución más práctica. Ya, muchas gracias, ingeniero. Entonces, pero ustedes sí cuentan con esa, ¿no es cierto? Sí, claro. Nosotros tenemos la plataforma Amelia que funciona perfectamente para el caso que usted comenta y también distribuimos, bueno, les invitamos a que distribuyan firmas electrónicas con nosotros. Tenemos precios bastante competitivos y a los que deseen información, obviamente ya por interno podemos darle más detalles de ese tema. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Bien, ingeniero Roberto. Bueno, se nos ha pasado. Muy amable. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta oportunidad y bueno, se quedan allí algunas preguntas sobre la mesa que las vamos a dejar registradas para luego poder inclusive alimentar el asistente virtual de inteligencia artificial que se está programando poco a poco y que ustedes también puedan tener las respuestas necesarias, ¿no? Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Igualmente.